buenas noches, mis amados hermanos. Qué bueno tenerlos aquí. El Señor nos permite meditar en su palabra y hoy vamos a hablar sobre la adopción. Y vamos a usar dos citas bíblicas. Entonces, de este lado van a tomar Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Y de este lado van a tomar Romanos 8, versículos 14 al 17. Entonces, Chairita, si quieres puedes leer en voz alta. Sí, claro, yo te sigo acá, que yo tengo también la Biblia abierta en Juan capítulo 1, versículos 12 al 13. 12 al 13. 1, el versículo 1. Romanos 8, 14 al 17. 12, versículo 12 al 13. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Muy bien, muchas gracias. No vaya a cerrar la Biblia porque vamos a opinar y vamos a pedirle a Johan por lo menos que nos predique sobre ese versículo. Si no nos responde las preguntas, hay que estar atentos. Muy bien, Juan David. Romanos 8, versículo 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos de Dios, también herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Muy bien, Juan David. Ustedes, niños y queridos hermanos, vemos algo muy interesante en esto que acabamos, en estos textos que acabamos de leer, y que yo quiero que mediten conmigo. La Biblia está asegurando que los que pertenecen al reino de Dios tienen que ser adoptados. La pregunta es, ¿cuántos hijos tiene Dios? Uno. ¿Y quién es? Jesús. ¿Por qué? Porque el Hijo es conforme a su naturaleza, conforme a su ser. Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. Ahora, y entonces, las demás personas que vemos en el mundo, ¿qué son? Hijos adoptados. ¿Todos son hijos adoptados? ¿Qué son? Entonces, que todos esos seres humanos que vemos, ustedes llegan al colegio, hay muchos niños y niñas, y muchos niños y niñas muy buenas gentes, buenos, se comportan bien, moralmente. Muy bien. O sea, los seres humanos son creación de Dios. Todos los seres humanos, por creación, ¿sí?, le pertenecen a Dios. Eso es muy interesante porque las personas a veces piensan, porque Dios hizo al ser humano, todos los seres humanos son hijos de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Que no todos son hijos de Dios. Ahora, que sí hay una dificultad, que en el mundo hay dos reinos. Permíteme, listo. Hay dos reinos, ¿sí? Vamos a pensar así. O sea, acá está el mundo y acá hay dos reinos, o sea, hay dos tipos de vasos. En un reino están, ¿quiénes están acá? Los hijos de Dios. Bueno, los hijos de Dios, y en este de acá estarán la creación. Porque lo que está diciendo aquí este texto es algo muy importante, que de los que están dentro de la creación, Dios va a sacar a algunos y los va a adoptar. ¿Qué es la adopción entonces?
Ustedes la han respondido en las preguntas del catecismo, ¿se acuerdan? ¿Qué es la adopción? Este domingo la pasaron. Es un acto de la libre gracia de Dios, por lo cual el Señor te trae y te recibe legalmente, dándote todos los derechos y los beneficios de ser hijo de Dios. Solo piensen en algo, ¿sí? Ya Juan y Raquel tienen 2 hijos. Nicole ya se casó y se fue de la casa. Juan David ya tiene 13, 14 años, va a cumplir dentro de poco. Y nosotros con Raquel podemos adoptar un niño. Si nosotros adoptamos delante del gobierno colombiano un niño o una niña, ¿qué pasaría? La herencia que era antes para 2, ahora va a ser para 3. Ese niño o esa niña que adoptaríamos va a recibir todo el cariño, la devoción, como la recibió Juan David, como la recibió Nicole. ¿Es así o no es así? ¿Por qué? Porque nosotros como padres, dice la Biblia que aunque somos pecadores, los padres damos buenas dádivas. O sus papás les han dado de almorzar hoy piedras. O serpientes. ¿No? A veces les preparan cosas ricas como hoy, ¿sí o no? Come papita a la francesa, arrocito, carnecita. Dice, uy, hoy sí lo disfruté. A veces le damos sopa también. Que también es rica, pero que a los niños no les gusta mucho. Ahora, ¿por qué yo les digo esto? Porque este pasaje nos trae un dilema. Que a veces las personas piensan que por ser buenas personas y porque dicen que creen en Dios, son hijos de Dios. A veces nosotros pensamos porque los otros son buenas personas, ellos son hijos de Dios. ¿Y la Biblia qué dice? No, ellos son creación. Pero esta creación tiene un problema aún mayor. O sea, su problema no es no ser hijos, sino el problema de la creación es que como cayó del agrado de Dios, están permeados por el pecado. Y como están permeados por el pecado, si ellos no son trasladados del reino de la oscuridad al reino de la luz, no estarán con Cristo. No recibirán los beneficios de cielos nuevos y tierra nueva. ¿Usted se imagina que si usted no cree en Cristo, va a arder por la eternidad? Yo no sé si alguna vez ustedes se han quemado con agua caliente, con el fuego, con algo. ¿Eso duele o no duele? ¿Qué tanto duele? ¿Ustedes se imaginan arder todos, todo el tiempo? La Biblia lo describe, dice que las personas no podrán ni hablar, que van a juntar sus dientes unos con otros, ya cuando estemos en la eternidad tendremos dientes, y los harán sonar, y dice el crujir de dientes. Y yo. Y después del crujir de dientes viene el lloro. Ahora, yo quiero recordar, sí, dime. ¿Qué es permeados? Voy a hacerte un ejemplo. Tú nunca has visto ninguna película mala. Vamos a pensar. Y un día tú, sin saber que es una película mala, te sientas y miras algo que te asusta profundamente. Todo tu ser se permeó por unas imágenes y un sonido, porque los que hacen las películas de susto te preparan toda tu atención para asustarte, ¿sí? Entonces empieza el sonidito así como un silencio fúnebre. ¿Sí se dan cuenta? No, eso es lo que hacen. Pero ¿qué te hacen? Te presentan demonios, te presentan fantasmas, te presentan cosas que se llevan al corazón. Ya permearon tu conciencia, o sea, te atravesaron, te contaminaron. Eso es permear. Y gracias por la pregunta, eso es algo muy bueno. Una pregunta. Señor. Pero y si, por decir, una pregunta. Es que tú explicaste que unos bebés que murieron
están en temprana edad, que no pudieron tener el razonamiento de conocer a Dios, que Dios salvaba a unos y otros no. Los bebés que Dios nos salvó también van a estar en el infierno. Nuevamente te explico, hay solo dos tipos de seres humanos, ¿sí? Los que están dentro del reino, que son creación del reino de la oscuridad. ¿Por qué están dentro del reino de la oscuridad? Porque Adán y Eva pecaron y todos los que nacieron después de Adán y Eva están destituidos o separados de Dios. Sí, fíjate que uno no le tiene que enseñar a Johan a mentir. ¿Por qué? Porque él solito aprendió. Y antes lo justifica. No, es porque si yo le digo la verdad a mi mamá o mi papá me pega. O sea, es una mentira justificada. Pero sigue siendo más horroroso todavía. Pero uno no lo ve como un mal. Así son todas las personas de la creación. Lo que tú te pasó le pasa a Karina, a Yanli, a Raquel, a Juan David, a mí. Pero Dios se complació en sacar de este reino de la creación de la oscuridad a personas, y a esas personas las va a hacer nacer de nuevo. Pero no solamente las hace nacer de nuevo, dice la Biblia, y ahora los textos que vamos a decir, le dice, las tiene que adoptar. ¿Para qué? Para que disfruten de la eternidad. Ahora, yo les hago una pregunta. Si toda la creación voluntariamente se separó de la gloria de Dios, no quiere hacer la gloria de Dios, ni un niño, ni un bebé, nadie. Dios en su libertad, por eso es de su libre gracia, Él decidió escoger a algunos, no porque vea algo bonito, no dijo, uy, Johan va a ser un joven simpático, guapo, a eso lo ponemos a predicar en la iglesia, lo voy a salvar. No, Él no dijo eso. Él dijo, no, yo voy a escogerlos y los voy a dar la fe, los voy a hacer nacer de nuevo y los voy a poner en la iglesia. Es que estar en la iglesia y sentir alegría de estar en la iglesia es algo que solo Dios puede hacer, y eso es lo que estos versículos dicen. ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros pensamos que estamos bien y pensamos que los demás están bien. ¿Por qué? Porque no vemos mal alguno en sus vidas. Y estos pasajes nos hablan que hay dos tipos de personas: los que son creación y los que son hijos de Dios. La pregunta para ustedes es, ¿ustedes son hijos de Dios? ¿Creen que son hijos de Dios? Porque si son hijos de Dios, vamos a disfrutar de algunas cosas que nos asegura este pasaje. Una de ellas es la paternidad de Dios. Otra es la adopción y otras son los beneficios de la adopción. Básicamente esas son las tres ideas que nosotros encontramos en estos pasajes. Y los demás, incluyendo los niños que no sean elegidos o los bebés que no sean elegidos, ¿qué van a recibir? El castigo eterno. Pero por justicia. O sea, no es que Dios dice, uy, los voy a destruir y voy a disfrutar destruirlos. No, es que están ofendiendo a Dios. Cuando nosotros nos portamos mal, lo hacemos voluntariamente, usamos nuestra inteligencia, usamos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestras manos. Eso es malvado. Solo piense que alguien diga, no, pues yo voy a invitar a Karina, le voy a dar algo, la voy a dormir y luego voy a coger una correa y le voy a dar una muenda para que se acuerde quién soy yo. ¿Usted qué diría? Mucho malvado, ¿sí o no? Sí, claro, eso es maldad, pero así pecamos contra Dios. Entonces, es claro, en el mundo solo hay dos tipos de personas: los que están dentro del reino de la oscuridad, que son creación, y la Biblia dice que ellos tienen como padre a Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es padre de todos los mentirosos, de todos los rebeldes, de todos los desobedientes, dice. ¿Y cómo confirman ellos sus corazones? Porque ellos disfrutan haciendo lo malo, desobedeciendo a los padres, desobedeciendo a la autoridad, buscando solo su bienestar. Esas son las características. Pero estos pasajes que acabamos de leer dicen que los hijos de Dios, los que son hijos de Dios, también son confirmados y también Dios les habla.
¿Sí, sí se dan cuenta? ¿Por qué razón? Porque Dios trabaja acá, en la mente, en el corazón, en lo que nos va a alegrar. ¿Cómo dice Juan? Si quieres lee, Carita, Juan 1, 12 y 13, en tu versión, ¿cómo dice? Pero a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Muy bien. ¿Cuál es la primera premisa que está dando el apóstol Pablo, no, perdón, el apóstol Juan, para aquellos que son hijos de Dios? ¿Cuál es la premisa que dice, yo cómo sé que soy un hijo de Dios? Porque creen. Ajá, mira, acá dice en esta versión, pero a los que lo aceptaron y creyeron, ¿cómo dice en la tuya? Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien, la pregunta es, ¿usted aceptó que Cristo es su Señor? ¿Usted cree en Cristo? ¿Usted sabe, usted se siente contento de ser cristiano? Es una pregunta, hijo. Señor. ¿Sí, sí, sí se dan cuenta? O sea, nosotros decimos, yo creo, yo acepto. Ahora, acá hay una condición. Porque hay muchas personas que dicen, yo creo, yo acepto, pero sus vidas no cambian. Sus vidas, lo que es su vida de verdad, no es una vida como los que están dentro del reino de Dios, sino como los que están dentro de la creación. Y es algo que nosotros tenemos que meditar, es algo que nosotros tenemos que pensar. Miren, yo leo despacito. Pero los que aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué significan, queridos niños y hermanos? Que hay algunas personas que pueden decir que creen, pueden decir que aceptan, pero el que da la última palabra es Dios. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué más, chicos? Estamos en un tema muy interesante. ¿Sabe cuál es el tema interesante? Que hay dos tipos de personas en el mundo. Los que están dentro del reino de Dios y son llamados hijos de Dios porque dicen que creen en Dios, y los que están fuera del reino, los que son creación de Dios. O sea, Dios cuando hizo al ser humano no lo hizo hijo de Dios. ¿Por qué? Porque para ser hijo de Dios, dice el texto, yo tengo que creerle y aceptarle. O sea, esto no es impositivo. O sea, no, miren, de hecho no hay papás a la fuerza. Tengo una pregunta. Dime. Vuelvo a la pregunta que de Juan David estaba haciendo sobre los bebés. Entonces ahí sí los bebés, como creían los que, porque se supone que por gracia somos salvos, ¿no? Pero ¿por qué los bebés se salvan? Hay unos que se salvan y hay unos que no se salvan. Si ellos no piensan. No, la respuesta que yo di la semana pasada fue la siguiente. Hay personas que dicen que todos los bebés, como no pueden confesar a Cristo, no se salvan. Entonces, hay otros que dicen, no, todos los bebés, porque no tienen la capacidad de confesar a Cristo, se salvan. Es el otro extremo. ¿Cuál es la verdad? No sabemos. No sabemos porque son. No sabemos. Sí, no sabemos. Entonces, como no sabemos y como no hay un texto que nos sea claro, porque los bebés que la Biblia presenta, que creyeron o que estaban destinados para creer, ellos nacieron, crecieron y vivieron su vida cristiana. Ya eso es como con el tema de que Dios es incomprensible, hay muchas cosas que uno tiene que confiar en... Sí, claro. Dios, porque por decir lo que tú dices también, hay personas malas que Ya fue, sí. hay personas malas que roban, que matan, que Antes de que dé el beso.
y hay otras personas, pero más sin embargo Dios las salva, ¿no? Sí. Y hay personas que están en la iglesia, que hacen todas las cosas de Dios, pero no son salvas. Sí. Por eso, entonces, esto es lo que estamos meditando aquí. Ahora, el versículo 13 de Juan, Karinita, ¿qué dice? Son hijos de Dios, pero no por nacimiento físico, dice. ¿Cómo dice tu versión? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, Ok. sino de Dios. Dice aquí esta versión, no son hijos de Dios, perdón, son hijos de Dios, pero no por nacimiento físico, no tiene que ver con ningún acto ni deseo humano. Son hijos suyos porque Dios lo quiere así. Ahora, cuando el apóstol Juan está escribiendo esto, está diciendo, hay dos tipos de personas, y estos dos tipos de personas son los que tienen a Dios en su corazón, los que han nacido de nuevo, y los que Dios está obrando para transformarlos, para cambiarlos. ¿Por qué razón? Porque es que la fe cristiana no es una religión mágica, como nos han vendido en algún lado, ¿no? Dice, pasa al frente y confiesa a Cristo y ya eres un hijo de Dios cambiado y... No, no es así. ¿Sí? Ahora, vamos a meditar sobre lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 14 en adelante. Dice, acá hay una característica de los que sí son hijos de Dios, porque dijimos que Juan que nos dice, que creen, Creen los que no, aceptan y creen, o creen y aceptan. Es una característica que va. O sea, ¿qué quiere decir? Yo creo y yo tengo que aceptar, pero esto no es mágico tampoco. ¿Qué dice Romanos 8:14? Mira, aquí está, si tú quieres, ahí está. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, dijimos acá, había el reino de Dios, y aquí está la creación. Hay dos tipos de seres humanos. La creación no son hijos de Dios. Y en la creación hay buenas personas moralmente, religiosos, también hay desordenados, libertinos. Pero dentro del reino de Dios hay unas personas que tienen que comprender y entender que deben ser guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué creen que una persona tiene que ser guiada? ¿No conoce el camino? Sí, porque no conoce el camino, eso es muy bien. ¿Por qué otra razón tiene que ser guiada? que nacimos No para tenemos aprender, ¿no? conocimiento. Muy bien, puede ser por ahí. Es un deber aprender y cada día ser más. Yo se los voy a decir, hay un texto bíblico que dice, porque no podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Nosotros no sabemos. Siempre vamos a Voy a hacerles un ejemplo. Nosotros planeamos mañana ir a trabajar. Sí, lo planeamos, pero no sabemos si vamos a ir a trabajar. Puede pasar algo. Yo puedo planear llegar al estudio temprano y puede que el diablo me estorbe. De alguna manera. ¿O no? Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Una característica del Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que yo les dije que los que no son hijos de Dios, ¿quién los guía? O sea, si no tienen al Espíritu Santo, ¿quién guía al no cristiano? Corazón, Satanás. Sí, su propio corazón. Yo deseo, yo quiero, a mí me parece, es mi opinión. ¿Sí? Yo he escuchado decir a una mujer, te amo y no le hago mal a nadie. Pero es la amante de un hombre. Pero ella dice, yo no estoy haciéndole mal a nadie, yo lo amo. ¿Qué impide que yo sea feliz? ¿Sí? Yo he visto personas que no, el alcohólico dice eso. ¿Sí? Yo no le hago mal a nadie, no estoy tomando con la plata de nadie, es mi vida, me hace feliz, ¿o no? Pero la pregunta es, ¿está obrando bien o está obrando mal? ¿Quién lo guía? Nosotros tenemos muchas formas de decidir.
Acá una característica del que es hijo de Dios es que tiene que aprender algo que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Ustedes quieren saber si son hijos de Dios? Juan David, si usted va a elegir novia para casarse, ¿cuál es el único requisito que necesita? Que tenga Dios. ¿Que tenga ojos bonitos? Que tenga Dios. ¿Qué tema Dios? Que tema Dios. Sí, que sea una hija de Dios. Ahora, eso no garantiza de que no van a haber problemas, porque los hijos de Dios, en la Biblia vemos que hay muchos problemas porque luchamos con el pecado. Pero el requisito es ser hijo de Dios. Es ahí cuando tú dices, me está guiando el Espíritu Santo. Pero hijo, eso es lo que tú en este momento estás pensando. Pero cuando tú vas a escoger novia, te voy a dar una mala noticia. Te va a guiar tus ojos, tus oídos, tus deseos. Y es donde tú tienes que decirle, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que me guíe. Porque si no, Como siempre le va a gustar la impía, Sí, así. la filistea. entonces, y miren lo que dice el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y miren lo interesante. ¿Quiénes son los que están dentro del reino de las tinieblas, el mundo? Yo les voy a decir algo que es interesante. Cuando nosotros vemos a las personas no cristianas, ellos son esclavos de sus propios deseos, dominados por sus deseos. Esto es una verdad. Todos los hombres tenemos las mismas tentaciones, todas las mujeres tenemos las mismas tentaciones y todos los pecados son los mismos. No hay un pecado nuevo debajo del sol desde que Adán y Eva pecaron. Eso es verdad. El cristiano y el no cristiano luchan con los mismos pecados. Unos más que otros. Pero ¿por qué la persona que no es un hijo de Dios se puede abandonar a pecar? Porque es esclavo. Vuelvo y leo. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. O sea, ese temor, ¿a qué se refieren, pastor? Ok. Una cosa es ser esclavo y otra cosa es ser libre. ¿Por qué el esclavo obedece a su señor? Porque le tiene miedo. Solo piensen en los tiempos de la esclavitud. El esclavo no obedece por deleite, no busca agradar a su señor. El esclavo no le toca. O sea, esos seríamos como nosotros, ¿o? No, porque lo que está diciendo aquí, voy a leerlo en otra versión. Acá esta versión me parece interesante como lo dice. Romanos 8, versículo 14. Dice de la siguiente manera: los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Versículo 15. El Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el Espíritu que han recibido los hace hijos. Por el Espíritu podemos gritar, querido Padre. Me explico. O sea, no es por obligación. Exacto, o sea, voy a hacer un ejemplo. Yo tengo una adicción a lo que sea. Toda adicción mata. ¿Sí? Toda adicción mata y daña el cuerpo. Yo conozco muchas personas de mi edad que están sordos, porque en mi época la gente escuchaba mucha música a alto volumen y se lo ponía acá con audífonos grandísimos y se rompieron los tímpanos. Es una adicción que daña. Hay adicciones a las drogas, al cigarrillo, al alcohol, a la comida, ¿sí?
a la pereza. Todo eso daña. Sueño. Pero las personas que hacen eso están gobernadas por sus corazones. Ellos no pueden decir no. No tienen dominio propio, tienen demonio propio. Es en serio. O sea, usted se imagina, yo quiero. Miren, todo adicto siempre será un adicto en alguna medida. ¿Por qué razón? Porque sabe que si abre otra vez esa puerta, hasta el fondo. ¿Qué aprendió un exadicto? Que no tiene que probar. Porque si no, no puede parar. El temor que tiene el esclavo es una vida amargada, triste, dominado por sus pecados. Eso es lo que está diciendo acá el texto. Pastor, pero digamos que, o sea, llegará un momento en que uno tema, digamos, a una adicción, no como por defraudar a Dios, sino por volver a caer al vacío, a ese hueco en el que, o sea, ejemplo, yo lo que entiendo es que, digamos, que ya una vez yo soy hijo de Dios, no hago las cosas como por ejemplo, yo tengo una adicción al cigarrillo, del cigarrillo, y yo no lo hice no porque tenga temor a Dios y sepa que eso está dañando a mi cuerpo, sino porque sé que me es mal y puedo vivir menos años. Te lo respondo con el texto. Acá lo dice, como, ¿qué pasa cuando pasa eso? Versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Frente a las tentaciones, todos vamos a tener acá tentaciones. ¿Sí? Por decir, Johan va a crecer y un día va a decir, wow, esa muchacha está bonita. Y el Espíritu Santo te va a decir, hay un requisito. Y usted recuerda. Y usted le pregunta, oye, ¿tú eres cristiana? Sí, uy, tu corazón se alegra. Si te dice, es paganita, ¿tú qué haces? Orar por ella, pues. Esas clases para... No, es muy interesante, porque acá lo que está diciendo Maikito es que ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios? Cuando el Espíritu Santo nos quita nuestras justificaciones, nos quita nuestro opinadero y nos lleva a la opinión de Dios. Esa opinión por la cual yo puedo decirle, querido Padre, papito Dios, papito, ayúdame. O sea, yo no sé si a ustedes les ha pasado un momento en que uno dice, Señor, ya no puedo más. Si tú no me ayudas, mire, voy de frente al desfiladero y voy a acabar mal. Ayúdame. Y en medio de esa ayuda, yo me acuerdo mucho, y de verdad, este fue el momento que yo acuerdo de mi conversión, porque yo en la vida no me estaba yendo nada mal en nada de lo que yo hacía, humanamente, pero me aburría todo, nada me llenaba. Y un día yo le dije, Señor, yo no quiero más ese camino, ayúdame. Mire, fue una cosa maravillosa porque Dios empezó a que me fuera mal en todo. Y me ubicó en una iglesia y me ubicó poder creer y confesarle a Él y bautizarme. Para mí fue maravilloso. Pero el único que te puede llevar a eso es Dios. O sea, Él es cuando te guía, te dice, mire, ¿quién es el guiador? Solo ponte, suben 5 personas a un carro, uno tiene que ser el conductor. ¿Saben quién es el conductor de nuestra vida? Dios. Dios, pero ¿cómo lo hace? A través de su palabra, a través de sus principios, a través de lo que Él te convence que es bueno para tu vida, y si es bueno para tu vida, es bueno para la vida de Él, de todos nosotros, y es la vida de la iglesia, por eso somos una iglesia. Pero no más como, o sea, a eso es lo que hoy, digamos, si Dios me dice, o sea, volvamos con el ejemplo del cigarrillo. Dios me dice que el cigarrillo no es bueno para mi vida porque acaba mi salud. Pero, o sea, yo lo estoy haciendo es por mi salud, no porque como que yo sepa que estoy ofendiendo a Dios porque... Está fumando. Sí, no, porque estoy dañando mi cuerpo.
Lo que pasa es que cuando tú comprendes lo que Dios quiere en tu vida, es porque Dios te está hablando y obrando a ti. ¿Por qué razón? Porque el tema, mira lo que dice el versículo 19 de Romanos, y es interesante lo que él plantea. ¿Por qué yo voy a hacer estas cosas? ¿Por mi salud o por Dios? Pero cuando yo lo hago por mi salud, lo estoy haciendo por Dios, esa es la pregunta que él está haciendo. Dice la Biblia que el cuerpo de uno es el templo del Exacto, Espíritu por Santo. eso. Sí, está bien, pero yo quiero decirle con lo que estamos estudiando, porque acá nos dice por qué hacemos las cosas. Versículo 19 dice de la siguiente manera. ¿Cuál? No, de Romanos 8. Dice, 8:19. Esa es. no, perdón, me salté. Porque el anhelo 16. No, él dice, toda la creación de Dios está esperando con impaciencia el momento en que Dios muestre al mundo quiénes son sus hijos. Pero quiero volver al otro versículo. Dice, los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios, versículo 14, versículo 15. El Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el Espíritu que han recibido los hace hijos. Por el Espíritu podemos gritar, querido Padre, versículo 16. El Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y les asegura que somos hijos de Dios. Versículo 17. Por ser hijos de Dios recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo, pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. ¿Y qué es lo que yo quiero decirles con esto? Cómo Dios nos dirige en nuestra vida. No solamente nos dice lo que no tenemos que hacer, sino nos muestra el camino de lo que tenemos que hacer y dice que tenemos que seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Él como ser humano? Guardar la ley, obedecer la palabra, estar con sus hermanos en Cristo. Miren, queridos hermanos, solo piensen, hay dos reinos en el mundo. El reino de Dios y el reino de las tinieblas. ¿Dónde están tus parientes? ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde están tus consejeros? ¿Dónde están tus íntimos? Recuerden que este es un reino enemigo de este. Ahora, algunos me dirán, pero es que acá están mis familiares en la creación. Algunos dirán, están las personas que yo quiero, que yo aprecio, que me han ayudado. Algunas personas con las que comparto gustos. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos por las personas, Karina, que están en el mundo? ¿Qué pudiéramos hacer? Orar por ellos. ¿Mm? Orar. Pedirle a Dios, ¿pero qué le pedimos? No, ¿Que los aleje? que les acerque con mi madre. Ok, ¿y cómo los aleja? Mostrándole cómo yo vivo. Mostrándole a quién adoramos, a quién le creemos, cómo nosotros nos comportamos. Ese es el único camino. Y claro, cuando tú dices que frente a cualquier vicio, yo sé que es malo porque mata el cuerpo y eso es excelente. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, el sexto mandamiento dice no matarás. Y entonces nosotros ¿qué decimos? Es que yo tengo que cuidar el cuerpo que Dios me dio. Ahí empieza como la orden hacia Dios. Pero ¿quién me está guiando? El Espíritu Santo. Un espíritu de esclavitud te dice, fuma, fuma, toma, toma, come, come. Fornica, adultera. Pero el Espíritu de Dios, ¿cómo te guía? No es mágico. Dice que primero te confirma que tú eres un hijo de Dios. ¿Cómo te confirma que eres un hijo de Dios? Dándote el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Son 9 aspectos de un mismo fruto. Pero tú lo estás viviendo. Pero es mágico. Eso no es mágico, sino eso va creciendo. Y te va cambiando. Y tú vas tomando decisiones. Decisiones que el Espíritu de Dios te guía, pero puntualmente te va a decir, ama la vida. Miren, queridos hijos, yo cuando estaba sin Dios, yo amaba el peligro. Me gustaba la adrenalina del peligro. Pero cuando uno escoge ese camino, ¿qué expone? Su vida. ¿Eso agrada a Dios? No. Pero ¿qué te dicen los compañeros? Sé valiente. Yo me acuerdo que una vez viajé con mis compañeros a una meseta muy alta. Y teníamos una soga y queríamos, en la meseta había como un abismo
un río de como de 10, 15 metros de ancho, no mucho más, era porque era como de 100 metros de ancho, se veía como un hilito de lo alto donde estábamos. Y yo dije, bájenme a mí me amarraron de mis pies y claro, me empezaron a bajar poquito a poquito y uno empieza a sentir que ese corazón se sale. Se hace y uno dice, ¿qué hago? Pero claro, yo soy el valiente. No, yo soy el más tonto, porque soy esclavo de buscar la aprobación de ellos, el esclavo de buscar el honor de ellos. Y eso no está bien. Uno que tiene que buscar es agradar a Dios. Algún día tus compañeros te van a decir, si tú no haces eso, eres un cobarde, no importa. Yo tengo que buscar agradar a Dios. Diácono. Mi pastor, es que creo que a los romanos en este entonces, cuando Pablo les está escribiendo, hay una situación como la que uno también escucha en la iglesia. Y es que por la lucha de su pecado, o por su pecado, algunos no están convencidos de la salvación. Quiere decir, el temor, no sé si me corrigen, que habla aquí el apóstol Pablo de esa esclavitud, quiere decir es que estoy luchando con el pecado y a veces digo, soy hijo de Dios, soy cristiano, o sea, porque estas cosas las estoy haciendo. No sé si esto es lo que está pasando o se refiere al versículo cuando dice Pablo, no, es que el Espíritu te confirma mi espíritu, a pesar de todo lo que está pasando, te está confirmando que eres hijo de Dios. No tengas miedo o sea, el miedo creo, ¿no? Es de que yo me hago esa pregunta, ¿soy salvo o no? ¿Qué pasa conmigo? Estoy haciendo cosas que en el versículo 13 dice que las obras de la carne. O sea, no sé, mi pastor, ahí... No, está bien. Temor. No, pero es exactamente lo que yo estoy tratando de compartir con ustedes. O sea, toda persona que es un hijo de Dios, dice aquí el texto, es guiado por el Espíritu de Dios y es guiado a tu espíritu. O sea, yo no puedo decirle, yo no puedo confirmar que Loraine sea hija de Dios o Raquel o Juan David o Yanli. No, yo puedo decir, yo soy un hijo de Dios porque Dios me habla. ¿Cómo me habla? Voy a hacerles un ejemplo. Yo mañana me voy a ir a pecar. Y yo sé que lo que voy a hacer está mal. Pero el Señor no deja mi conciencia en paz. Va a traer a mi mente y me va a decir, estás obrando mal. Mi conciencia es despertada en Dios. Es que no es que tú estés escuchando una vocecita. Michael, no hagas eso. Tú eres un hijo de Dios. No, es cuando yo empiezo a entender, a comprender y a poner en práctica la palabra de Dios. A confiar en la palabra de Dios. No se puede antes, ¿no? No. Es que lo O sea, digo digamos porque... que si yo, porque a mí me pasaba, o sea, antes digamos, yo venirme a vivir aquí a Bogotá o distinguir la iglesia. Hablo de distinguir porque distinguir y conocer son dos cosas distintas. Yo iba a actuar mal, ¿sí? En cualquier circunstancia había algo que, digamos, me decía, no lo hagas. Pero era como que, digamos, decía no lo hagas no porque vas a desagradar a Dios, sino porque de pronto te pueden pillar y te pueden enviar a un CAI, y te pueden enviar al bienestar familiar. Miren, ese ejemplo es excelente para decir algo de lo que Juan David preguntó. Acá las personas que están sin Cristo, cuando obran mal, ¿saben que están obrando mal? Claro. Sí, claro. Yo no he visto al primer adúltero impío que le diga a su esposa, mi amor, es que ya vengo, me voy con la otra. ¿Sí? O que un hijo o una hija le diga, no mamá, es que me voy a ir a emborracharme. No, le pegan una cuera, no, ellos de todo lo hacen a escondidas. ¿Por qué razón? Porque Dios ha escrito en el corazón de todos los seres humanos su ley. Todos sabemos lo que es bueno y agradable a Dios. Por eso las personas que están acá como creación saben lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Por eso la Biblia dice que aquellos que se levantan y dicen Dios no existe son necios. Porque ellos viendo la creación, viendo su propio diseño, ellos se sienten orgullosos, dicen, no, es un necio, no contiendas con ellos. Ellos son responsables porque saben en su corazón que están obrando mal.
Qué cosa diferente que hoy tú tienes la misma lucha, pero es porque el Espíritu Santo te está guiando. ¿Por qué puedes obedecer a Dios? Porque ya no eres un esclavo de lo que antes eras esclavo, porque Dios está obrando en ti. Antes tú podías pasar una vez o dos veces, cuidarte de las consecuencias de lo malo, pero hacías cosas malas, vivías sin Dios, sin ley. Pero lo que dice acá es lo que usted está diciendo, que tú estando dentro de la iglesia, tú dices, oye, ¿y yo cómo sé que soy un hijo de Dios? Y la Biblia te dice porque el Espíritu Santo te guía. Y te guía no para buscar evadir las consecuencias, sino te busca para que glorifiques a Dios, para agradar a Dios. Y eso te bendice a ti, y al bendecirte a ti va a bendecir a Loraine, que es tu esposa, y va a bendecir a tu iglesia, y va a bendecir a tu familia. ¿Por qué razón? Porque verte bien nos llena de alegría. Verte mal nos haría llenarnos de mucha frustración y mucho dolor. ¿O no es así? El Espíritu Santo nos confirma a nosotros. ¿Cómo? Haciéndonos que nos interesemos por su palabra. ¿A qué no? ¿Tú lees la Biblia o no lees la Biblia? ¿Tienes esa necesidad de leer la Biblia? Uno entiende mucho la Biblia, a veces no, pero uno tiene la necesidad de leerla. Pero cuando uno va a hacer algo, uno preciso recuerda ese versículo, preciso el Señor le trae a la mente, dice la Biblia, y el Espíritu Santo os recordará. ¿Qué? Lo que leíste. Si tú no lees la Biblia, No, recuerdo. no vas a tener nada que recordar. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que yo quiero que nosotros terminemos con el versículo 17 de este pasaje? Dice, y si hijos también herederos. Miren, queridos hermanos, yo les voy a decir algo. Nosotros no estamos luchando aquí por tener una vida cómoda, sin sufrimiento, sin dolor. No, algunos vamos a enfermar, algunos vamos a tener quiebras económicas, algunos vamos a tener errores, posiblemente vamos a volver a pecar. Vamos a caer en lo que no queremos caer, pero vamos a ser levantados, vamos a ser preservados para llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? Heredar todo lo que le pertenece al Hijo por derecho. ¿Saben qué dice la Escritura? Que del Señor, si no me equivoco, Salmo 24, si me ayudan, versículo 1. Salmo 24, versículo 1, ¿qué dice? El primero que lo encuentre. Ah. De Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud y todos. En él habitan. Exacto. Entonces, fíjense que es el unigénito hijo que recibe por heredad. Toda la creación, sobre todo toda la tierra. Eso vamos a heredar nosotros. Y yo le decía hoy a la doctora que me atendía, yo le decía, ¿sabe cuál es el problema del hombre? Que tiene un espíritu que quiere disfrutar de todas las cosas, pero nuestro cuerpo no lo permite. Usted no puede reír al cansancio porque se muere. No puede llorar todo el tiempo porque se muere. No puede deleitarse en comer de todo porque se muere. No puede escuchar todo con mucho volumen porque se explota. La Biblia que nos asegura que en la eternidad, cuando estemos con Cristo, vamos a ser herederos de lo que Él va a heredar. Y acá dice algo extraordinario, dice, y si hijos también herederos, punto y coma, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Cuántas veces afirma que vamos a ser herederos? 3 veces. 3 veces. Dice, por ser hijo adoptado vas a ser heredero, pero heredero de Dios. Bueno, de todo lo que Dios va a heredar, que es Dios Padre. Y dice, coherederos con Cristo, o sea, sin Cristo no hay esta herencia. Y dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La perfección, estar sin pecado, vivir una vida sin luchas, Maikito, solo va a suceder cuando despertemos después de la muerte.
y estemos con Cristo. Y yo le decía a la doctora, doctora, lo que usted necesita para ser feliz es recibir un cuerpo glorificado. O sea, que usted tenga esperanza en la vida eterna. Porque nuestro cuerpo todos los días, ¿qué nos recuerda? Nuestro cuerpo, ¿qué todos los días nos recuerda? Que vamos muriendo, que estamos muriendo. Que este cuerpo es insuficiente para disfrutar todo lo que necesitamos disfrutar. Y lo más maravilloso de la vida eterna es que vamos a disfrutar de Dios. La llenura del Señor, que ya no vamos a tener necesidad de las cosas. Hoy luchamos por cosas, luchamos por personas. Miren, queridos hermanos, Dios nos apartó como un pueblo. Los otros son enemigos de Dios. Se llamen primos, amigos, hermanos, parientes, conocidos, y siempre son una opción para nosotros caer. Si yo le pregunto, Maikito, ¿usted peca con sus hermanos en Cristo? Pero ellos no te llevan a pecar. Uno peca porque es pecador. Pero cuando tú estás con no cristianos, por lo general... O sea, yo peco como contra ellos, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, claro, pero cuando estás con no cristianos, te deleitas en el pecado que ofende a Dios. Pero yo creo que con ellos no es como que... O sea, si pego con ellos es como por mi condición, más no como por... Exacto. No, yo por entendí. deleite, por voluntad o algo así, ¿no? Bueno, vamos a ir terminando y vamos a pedirle al Señor algo. Comprender que en el mundo hay dos tipos de personas. ¿Cuáles son, Yojita? Sí, dos. Los que creen en Dios, ¿Y ellos cómo son llamados? los hijos de Dios, Listo, Karina. ¿Y los otros? la creación. La creación, que son personas que están sin Dios, sin Cristo. Los que son hijos de Dios, ¿cómo ellos saben que son hijos de Dios, Loraine? Porque el Espíritu Santo los guía. ¿Y qué beneficio, Juan David, reciben los que son guiados por el Espíritu Santo en esta vida? La vida eterna, o sea, son herederos, herederos de Dios y coherederos en Cristo. Pero mientras que llegamos, dice aquí el texto, vamos a ir sufriendo las penalidades que Cristo sufrió. ¿A qué los animo? A seguir siendo guiados por el Espíritu Santo. Él es el único que nos puede ayudar. Y cuando somos guiados por el Espíritu Santo, Él nos aparta como su pueblo, como su reino. El lugar más seguro es estar entre nosotros. ¿Por qué razón? Voy a hacer un ejemplo. Johan, ¿usted por qué me falta el respeto? No, es un ejemplo. No, si él me falta el respeto y él es mi hermano, así él no me pida perdón, yo lo tengo que perdonar. Pero Dios, ¿qué va a hacer en el corazón de él si él es un hijo de Dios? Va a decir, pídele perdón. Si no es un hijo de Dios, claro, yo lo puedo perdonar y lo voy a querer, pero él se va a sentir orgulloso, prepotente. ¿Cómo es el hogar de o cómo es el matrimonio de un cristiano con otra cristiana? Pues hay pecados, se perdonan, se sostienen, se levantan, se pasan por alto, pero van buscando la gloria de Dios porque nos va guiando el Espíritu Santo. ¿Cómo es la vida de un soltero? Buscar la gloria de Dios, porque eso es donde el Espíritu Santo nos va guiando. Por eso Dios nos une como un pueblo. El lugar más seguro es estar entre los creyentes. Y cuando estamos con no creyentes tenemos que aprender a ser luz y sal. O sea, lo que el Espíritu Santo nos guíe. Y si hay personas que amamos en este grupo, lo mejor que podemos hacer es tener un plan de oración por ellos, compartirles el Evangelio, invitarlos a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque en el reino de Dios se manifiesta los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Amén? Entonces vamos a cerrar nuestros ojitos, denme sus manos y vamos a orar y vamos a decirle, Señor Jesús, ayúdanos para siempre ser guiados por tu Santo Espíritu. Ayúdanos a no ser rebeldes y ser dóciles en Cristo.
En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hazlo.